Hoy hablaremos no solo de desastres naturales, sino también de algo que normalmente queda fuera de los resúmenes climáticos, de los padres y los hijos. La mayoría de los padres intentan darles a sus hijos lo mejor: cuidado, amor, seguridad, pero se les escapa un aspecto importante que influye directamente en su futuro. Vean el resumen de los desastres climáticos de la semana pasada y entenderán de qué se trata. Pakistán. Las lluvias monzónicas de intensidad extrema siguen sembrando el caos en Pakistán. En la provincia de Punjab, una nueva oleada de lluvias torrenciales que comenzó en la mañana del 16 de julio se cobró en solo un día la vida de al menos 63 personas y dejó otras 290 heridas. Las inundaciones provocaron el cierre de varias autopistas y la cancelación o el retraso de decenas de vuelos. En el distrito de Chakwal, las precipitaciones acumuladas de 450 milímetros destruyeron más de 30 carreteras. En algunas zonas de la ciudad de Rawalpindi, el nivel del agua alcanzó los tejados, lo que obligó a los residentes a huir abandonando sus pertenencias. Los cortes de electricidad y de comunicación dificultaron las labores de rescate. En el distrito de Lahore, el agua se desbordó hacia las localidades cercanas a través de una grieta de 9 metros en una presa. Otra presa se rompió en el río Sutlej, lo que provocó la inundación de numerosos pueblos y tierras agrícolas. Desde el 26 de junio, ya han muerto 216 personas en el país, entre ellas 101 niños. La mayoría perdieron la vida por el derrumbe de viviendas y descargas eléctricas. Muchos se ahogaron. Vietnam. El fenómeno provocó un colapso del transporte en la capital, Hanoi. Las calles quedaron bloqueadas por árboles caídos, señales de tráfico y motocicletas esparcidas por todas partes. En la pintoresca bahía de Ha Long, uno de los destinos turísticos más populares del país, ocurrió una tragedia. Una embarcación turística con 49 personas a bordo fue sorprendida por una ráfaga de viento huracanado. Un miembro de la tripulación, uno de los pocos sobrevivientes, relató que una ola repentina y potente golpeó el costado del barco, y en 10 segundos la embarcación volcó por completo. Parte de los pasajeros quedó atrapada en los camarotes. Las personas que estaban en la cubierta no tuvieron tiempo ni de reaccionar. Fueron arrastrados instantáneamente por la ola y llevados mar adentro. Solo unos pocos lograron ponerse los chalecos salvavidas. La operación de rescate, que se desarrolló en condiciones meteorológicas adversas, contó con la participación de alrededor de 1000 especialistas y más de 100 unidades técnicas. 10 personas fueron rescatadas. Lamentablemente, 35 personas murieron y 4 continúan desaparecidas. Rumanía. El 17 de julio, una poderosa tormenta azotó la región de Valaquia, con ráfagas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. En el distrito de Prahova, alrededor de 32.000 usuarios se quedaron sin electricidad. En la capital, Bucarest, y sus suburbios, el temporal duró solo media hora, pero fue suficiente para sembrar el caos. La temperatura cayó bruscamente de 30 a 18 grados Celsius. Decenas de árboles cayeron sobre automóviles y los tejados fueron arrancados de algunos edificios. Los habitantes fueron tomados por sorpresa. En las calles, tenían que agarrarse de árboles y postes para no ser arrastrados por el viento. Y ni siquiera en el interior de los edificios se sentían seguros. En la ciudad de Otopeni, una mujer murió cuando los escombros del tejado de una casa vecina se estrellaron contra su vivienda y le causaron heridas mortales. Estados Unidos. Fuertes lluvias el 19 de julio por la tarde provocaron una inundación repentina en el condado de Montgomery, al norte de Washington D.C. En algunas zonas cayeron hasta 105 milímetros de precipitaciones en solo hora y media. El nivel del arroyo Sligo Creek subió 3 metros en 30 minutos, inundando calles y edificios. Los residentes quedaron conmocionados por la rapidez con la que subió el agua. Un testigo que ha vivido en la zona durante 20 años declaró que nunca había visto algo similar. El Servicio Meteorológico Nacional emitió por primera vez en la historia de la región una alerta de inundación repentina. Decenas de personas quedaron atrapadas en coches y edificios. Los rescatistas realizaron evacuaciones de emergencia y algunas carreteras permanecían cerradas incluso a la mañana siguiente. Desde el 1 de enero hasta el 15 de julio, en Estados Unidos ya se han emitido 3.040 alertas por inundaciones repentinas, un récord desde 1986, año en que se implementó el sistema de alerta moderno. El 16 de julio por la tarde, un rayo cayó en un campo de tiro con arco al aire libre en el estado de Nueva Jersey, causando la muerte de una persona.
Otras 13 personas resultaron heridas, entre ellas 8 niños. Los afectados, con quemaduras y diversas lesiones, fueron trasladados a hospitales locales. Los expertos recuerdan que incluso una tormenta eléctrica no muy intensa puede ser mortal. Al primer indicio, no se debe permanecer al aire libre y hay que buscar refugio de inmediato. Rusia. Rusia también ha sufrido las trágicas consecuencias de la caída de rayos. El 17 de julio, en las montañas de Karachayevo-Cherkesia, un pastor murió tras ser alcanzado por un rayo. La tormenta comenzó de forma repentina y no tuvo tiempo de resguardarse. La descarga eléctrica también alcanzó a todo el rebaño de ovejas, a un caballo y a un perro. El 19 de julio, en la República de Tuvá, falleció un niño de 13 años. Estaba ayudando a trasladar una manada de caballos en un campamento de pastores cuando comenzó la tormenta. El rayo impactó directamente en el adolescente y la muerte fue instantánea. Actividad sísmica. El 16 de julio se produjo un potente terremoto de magnitud 7,3 frente a la costa de Alaska, Estados Unidos, a una profundidad de 20 kilómetros. El epicentro se ubicó a 87 kilómetros al sur de la ciudad de Sand Point. Las autoridades emitieron de inmediato una alerta de tsunami para el sur de Alaska y las Islas Aleutianas, pero fue cancelada 2 horas y media después. Durante los 5 días siguientes, se registraron más de 200 réplicas en la región. La más fuerte alcanzó una magnitud de 6,2. No se ha informado de daños graves ni de víctimas. La tarde del 20 de julio, una serie de fuertes terremotos sacudió la península de Kamchatka en Rusia. Sus epicentros se localizaron en el Océano Pacífico, a distancias de entre 72 y 209 kilómetros de la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky. En menos de una hora, ocurrieron 4 eventos sísmicos con magnitudes superiores a 6. El más fuerte alcanzó una magnitud de 7,6. El temblor se sintió en varias localidades, incluida la capital de la región de Kamchatka. En las casas se balanceaban los muebles, tintineaban los platos, los productos caían de las estanterías en las tiendas, y los vecinos, alarmados, salían corriendo a la calle. Muchos no se atrevieron a regresar a sus viviendas y algunos prefirieron pasar la noche en sus casas de verano. Tras los primeros fuertes temblores, la Dirección General del Ministerio de Emergencias declaró una amenaza de tsunami, que posteriormente fue cancelada. Después de un terremoto tan potente, se produjo una serie de réplicas. En solo 3 días se registraron en la región cerca de 1000 nuevos temblores, con magnitudes de hasta 6,7, de los cuales 47 superaron los 5 grados. No hace mucho, un terremoto de magnitud 5 causaba repercusión mundial y se convertía en una noticia destacada en los medios. Hoy, en cambio, este tipo de eventos ocurren prácticamente a diario y ya no se perciben como algo excepcional, ni siquiera siempre se informa sobre ellos. Esto es la prueba más clara de hasta qué punto ha aumentado la actividad sísmica en el planeta, de forma tan masiva como imperceptible para la mayoría. La mañana del 18 de julio, el mayor supervolcán de Europa, Campi Flegrei, volvió a alarmar a los habitantes de Italia. En Nápoles se produjo un terremoto de magnitud 4. Su epicentro se localizó en el mar, cerca de la costa, en la zona de Bagnoli, parte central de la caldera Flegrea. El hipocentro del sismo se situó a solo 2,5 kilómetros de profundidad, por lo que los temblores se sintieron con especial intensidad y causaron consecuencias importantes. En el túnel Monte Olivano, un tramo clave de la nueva línea ferroviaria inaugurada hace apenas 4 meses, aparecieron graves grietas. El túnel tuvo que ser cerrado, lo que no solo interrumpió significativamente el transporte en la región, sino que también bloqueó el acceso al depósito de mantenimiento de trenes. Tifón Wifa. Desde el 19 de julio, el tifón Wifa ha azotado a varios países asiáticos. En Filipinas, intensificó las ya abundantes lluvias monzónicas, provocando inundaciones generalizadas. Más de 800,000 personas se vieron afectadas por el temporal. En la región capitalina, el nivel del río Mariquina subió hasta los 15 metros, lo que obligó a evacuar a los residentes cercanos y a implementar medidas de protección. Las inundaciones afectaron a más de 100 carreteras y puentes y dañaron más de 1,200 viviendas. Para la mañana del 21 de julio, 5 personas habían muerto y otras 7 seguían desaparecidas. El 21 de julio, el tifón Wifa llegó a China. En Hong Kong, la velocidad del viento superó los 167 kilómetros por hora, causando numerosos destrozos. Según las autoridades, la tormenta derribó cientos de árboles y al menos 26 personas resultaron heridas.
En la ciudad de Zhuhai, provincia de Cantón, las ráfagas de viento eran tan fuertes que derribaban a las personas y las empujaban contra el suelo. En el distrito de Fuzhou, provincia de Fujian, cayeron casi 300 milímetros de precipitaciones en 12 horas. Se inundaron zonas residenciales y comerciales, estacionamientos subterráneos y calles. Las corrientes de agua arrastraban vehículos y un deslizamiento de tierra bloqueó por completo la entrada de un túnel para automóviles, impidiendo el paso y el acceso de los equipos de rescate. En la región se cancelaron más de 900 vuelos. El 22 de julio, el tifón llegó al norte de Vietnam, en la provincia de Dien Bien. Las intensas lluvias provocaron el derrumbe parcial de un puente colgante, lo que dejó 4 personas heridas. En las provincias centrales de Thanh Hoa y Nghệ An, las lluvias torrenciales causaron cortes de electricidad y aumentaron el riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones. Corea del Sur. Desde el 16 de julio, lluvias sin precedentes han azotado Corea del Sur, convirtiendo al país en una enorme zona de desastre. Las lluvias extremas provocaron inundaciones generalizadas y numerosos deslizamientos de tierra. Se destruyeron viviendas y carreteras, se dañaron más de 4.000 infraestructuras, se interrumpieron las comunicaciones y el suministro eléctrico, y se cancelaron trenes y vuelos. En el condado de Sancheong, provincia de Gyeongsang del Sur, cayeron hasta 300 milímetros de lluvia en un solo día y casi 800 milímetros en 4 días. Según la Administración Meteorológica de Corea, lluvias de esta magnitud ocurren una vez cada 100 o 200 años. Por primera vez, las autoridades locales ordenaron la evacuación total de todos los residentes del condado, no solo de ciertas ciudades y pueblos. También resultó gravemente afectada la provincia de Chungcheong del Sur. En la ciudad de Seosan, cayeron casi 115 milímetros en una hora y 340 milímetros en un día, marcando un récord histórico tanto en precipitaciones horarias como diarias. Todas las escuelas en 5 ciudades y condados de la provincia gravemente afectados por las lluvias fueron cerradas completamente. En algunas de ellas, el agua de lluvia alcanzó la altura de la cintura. En 5 días, el temporal se cobró la vida de 14 personas y otras 12 permanecen desaparecidas. Hoy en día, están ocurriendo cambios climáticos extremadamente graves en el planeta. Las catástrofes ya se están llevando muchas vidas humanas. En un contexto de amenaza creciente, los más vulnerables son nuestros hijos. Actualmente, muchos padres se esfuerzan por desarrollar a sus hijos de manera integral, brindarles una educación de calidad, fomentar sus habilidades en el deporte, la ciencia o la música. Pero, ¿de qué servirá el conocimiento de idiomas o saber tocar el violín si un terremoto o una inundación amenaza la vida de su hijo? ¿Para qué todo eso si es posible que ni siquiera llegue a vivir lo suficiente para utilizar esos conocimientos y habilidades? Es más fácil apartar la mirada de la realidad, juzgar o incluso insultar a quien dice esta verdad. Pero, ¿salvará eso a su hijo? ¿Le dará un futuro su indignación? Decimos que estamos dispuestos a hacer todo por nuestros hijos, pero no vemos la realidad. Les damos muchas cosas, pero no lo principal, un futuro. Cuando los padres creen que no pueden cambiar nada, se esconden. Se esconden en la ilusión del cuidado, pero en realidad, simplemente están renunciando a su responsabilidad. La verdad es incómoda, porque exige acción, y nos resulta más fácil elegir ropa, comida o colegio, cosas sobre las que sí tenemos control. Pero cuando se trata de verdadera responsabilidad, desaparecemos como padres. Nos convertimos simplemente en personas indiferentes, y si realmente asumiéramos la responsabilidad por el futuro de nuestros hijos, no tendríamos miedo, investigaríamos lo que está ocurriendo, tomaríamos conciencia, y empezaríamos a actuar. Para darles un futuro a los hijos, los padres deben mirar con claridad a su alrededor, prestar atención a las amenazas reales y dejar de decir, no puedo influir en las guerras o no puedo detener los desastres naturales. Debemos cambiar este mundo. Hacer que la vida de un niño sea el valor supremo. Y sí podemos hacerlo. Unidos por lo más simple y lo más importante. El cuidado por la vida de los niños, por el futuro de toda la humanidad.